Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Necesitaríamos ir a San Luis Potosí para comprobar que es bonito, ¿verdad? Ahí en San Luis Potosí. Tamaulipas también es un estado muy bonito, pero yo me quedo con San Luis. La Huasteca Potosí, muy bonita. Uno se acostumbra a diferentes lugares de un estado. Me tocó estar en Chihuahua y le doy gracias a Dios porque ahí conocí a mi esposo, de allá. Nos tocó estar en Coahuila, en Torreón, precisamente, y nuestra niña nació allí en Torreón, y hoy estamos aquí, 1 año y medio tenemos aquí en Reynosa, y hemos aprendido a querer aquí a la gente de Reynosa y nos ha gustado mucho Macali. Estamos contentos de estar aquí en este lugar. Muy bien, esta noche vamos a platicar aquí de un asunto bien importante que se llama la terapia del perdón. Para ello vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Hay 4 evangelios, ustedes los conocen, los han escuchado: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el libro de Juan ahí vamos a encontrar una historia. Voy a invitar, si hay alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia con esa persona para que pueda también leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 8, allí va a ser la lectura de donde vamos a desarrollar nuestro tema de esta noche. No, Juan capítulo 8. Sí, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Muy bien, les propongo que inclinemos nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias hoy porque nos prestas vida y salud. Gracias porque nos permites estar aquí en este lugar. Vamos a abrir tu palabra y te pedimos que abras nuestra mente. Que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestro corazón y podamos llevar una lección de vida en nuestro corazón al salir de este lugar. Dirígenos y acompáñanos en esta hora. En tu nombre bendito lo pedimos. Amén. Amén. Dice allí el versículo número 1 del libro de Juan, capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y la pusieron en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Pero esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Permítanme explicarles un poquito acerca de la historia de lo que estamos leyendo. Para ello tendríamos que hacer un viaje en el tiempo, regresarnos a los tiempos bíblicos para comprender un poquito la situación y lo que está pasando en este momento. Resulta que los judíos fueron sometidos y subyugados por los romanos, un imperio muy poderoso, muy fuerte, que gobernó gran parte de la tierra, y ellos tenían sometidos a los judíos. Cuando un pueblo está sometido, tiene muy poca libertad, prácticamente nada. Los romanos les habían permitido a los judíos, por su tradición, que hicieran ciertas cosas. Podían, por ejemplo, administrar su propio templo, el templo de Jerusalén. Eso era una cosa que ellos podían hacer. También podían legislar sobre algunas leyes que no involucraran la pena de muerte.
Así pues ellos podían legislar acerca de la observancia del sábado, la cuestión de ofrecer sacrificios para perdón de los pecados, les permitían algunas pocas libertades en su administración. Tenían también un cuerpo de gobierno local solo para los judíos que no tenía ninguna validez con los romanos y era para ellos. Y era una especie como de cabildo o de un lugar como la Cámara de Senadores o de Diputados. Estaba compuesto, o se conocía, como el Sanedrín, y estaba compuesto generalmente por 70 hombres. Esos hombres pertenecían a dos partidos políticos grandes que eran los que había en ese tiempo, los fariseos y los saduceos. Y había un tercer grupo que en realidad no era tanto como un partido político, sino que realmente eran los que transportaban los escritos sagrados y los explicaban a las personas. Esos hombres eran conocidos como los escribas. Ustedes podrán imaginarse que para que las cosas funcionaran, pues tendrían que haber alianzas, como hoy en día. En aquellos tiempos también había alianzas. Y los que más encontraban ciertos puntos a favor eran tanto los fariseos como los escribas. Los saduceos un poquito los hacían de lado porque tenían otras ideas distintas. Así que ellos componían eso que se conocía como el Sanedrín, que era el cuerpo que legislaba sobre los judíos, pero que era menor a la autoridad romana. Los romanos cobraban impuestos y ponían a los judíos a cobrar los impuestos a su propio pueblo. Mañana vamos a estudiar una historia de eso. Esa era la forma en que se financiaba su propio gobierno. Así que, en medio de todo esto, hermanos y amigos, encontramos a Jesús. Jesús vino en una época muy difícil para el judaísmo. Oprimidos hasta el cuello por los romanos, con la esperanza casi desaparecida del Mesías prometido. El Mesías había sido prometido por las palabras proféticas de Jacob cuando bendijo a sus 12 hijos, y a uno de ellos, expresamente Judá, le hizo la promesa que dentro de su nación, de su pueblo, vendría el libertador, que el cetro de Judá jamás se apagaría, y que el Silo, o es decir, el Redentor, vendría desde su familia. Así que ellos tenían siglos esperando a alguien que los redimiera y los liberara del yugo de los romanos. Por supuesto que ellos lo que esperaban era una liberación terrenal. Querían que Jesús, junto con sus ejércitos, o el que fuera el Mesías, exterminara a todos los romanos y los dejara vivir ahora sí en libertad. Sin embargo, los fariseos, los escribas y aún los saduceos tenían unas reservas muy marcadas en contra de Jesús. No lo querían por diversas situaciones. Una de ellas era que los fariseos, al igual que los escribas, estudiaban a los pies de un maestro. Eran formados como discípulos de alguien. Y a su vez ellos transmitían ese conocimiento al siguiente discípulo, pero solo formaban uno a la vez. Solamente uno. ¿Y se acuerdan ustedes cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía 12. Y ellos se enojaban y decían, pero ¿cómo es posible que este hombre inculto, porque Jesús no fue a la escuela, ni siquiera fue educado a los pies de ningún maestro? ¿Cómo va a ser posible que la gente lo llame rabino o maestro? Y peor aún, rompe todas nuestras tradiciones, porque nosotros solamente enseñamos a uno a la vez, y este hombre tiene 12, y peores casi que él, porque son pescadores ignorantes. Así que ya se imaginarán ustedes el pensamiento que tenían los fariseos y los escribas respecto a Jesús. Por eso, en este episodio que encontramos aquí, dice la Biblia que Jesús regresó al templo un día y se sentó. El templo estaba diseñado de tal manera que en uno de sus costados, precisamente el lado derecho,
tenía una especie como de escalinata o escaleras pequeñas, donde la gente se sentaba y el sol no les pegaba, y entonces las personas que tenían algo novedoso que contar, que decir, que enseñar, se paraban allí en esa especie como de plaza a enseñarle a las personas. Jesús aprovechó esa circunstancia para aquel día comenzar a enseñar algunas lecciones de las que Él vino a hablar a este mundo. Algunas de ellas tenían que ver con una vida mejor. Yo he venido para que tú tengas vida y la tengas, ¿qué cosa? Abundancia. También parte de sus enseñanzas apelaban al perdón. Ustedes deben de tener misericordia y perdonar, así como vuestro Padre que está en los cielos los perdona. En fin, muchas enseñanzas que Jesús tenía que dictar a las personas que estaban ahí. En medio de esta situación, cuando Jesús está enseñando su cátedra, está predicando, de repente la gente comienza a guardar silencio y a observar curiosa, porque están viendo que viene frente a ellos un desfile muy especial. Lo primero que viene son unos pendones o estandartes con el águila real, que era el sello de los romanos. Esos estandartes los traen la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana eran soldados de la más alta élite del ejército romano, que habían sido puestos a disposición de los escribas y los fariseos para protegerlos. Así que estos hombres corpulentos, grandes, fuertes, toscos, eran los que venían primero abriéndose paso entre la multitud, empujándolos a todos, porque detrás de ellos venían los fariseos. Y era un espectáculo tremendo observar a un fariseo, vestido completamente de blanco, impecable. Su rostro pareciera como que emanaba santidad. Se veían los rostros del ayuno, porque a ellos les encantaba ayunar, y que eso se hiciera público para que la gente viera y dijera: wow, este hombre es un santo, porque entre más ayuna, más está cerca de Dios. Les gustaba pararse en las plazas públicas y golpearse el pecho y empezar a orar así a grito abierto para que la gente supiera que ellos eran hombres de Dios. Así que ellos venían caminando pomposamente detrás de la guardia. Tras de ellos venían los escribas, cargando, aunque ustedes no lo crean, pergaminos propios para la ocasión. Por si alguien tenía alguna duda, entonces sacaban en la ley el pergamino y allí demostraban el punto que estaban tratando de cuestionar. Tras de ellos venía otra guardia, otro grupo de soldados que traían prácticamente a rastra a una mujer. Dice la Biblia que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí la Biblia, el autor, el apóstol Juan, utiliza una figura literaria que se conoce por el nombre de eufemismo. El eufemismo, como hemos explicado en otras ocasiones, es esa forma agradable de decir algo que puede ofender la mente del lector. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: y conoció a Adán, a su mujer Eva, ¿qué quiere decir? Que Dios le dijo: mira, Adán, te presento a Eva. Eva, eres Adán. No, eso no dice. Quiere decir que tuvieron relaciones como marido y mujer, pero para que no fuera ofensivo en la mente del lector y siguiera leyendo, utiliza este eufemismo. Aquí el apóstol Juan utiliza también la palabra adulterio para no decirle a ella que era una prostituta, y que la gente no se fuera a ofender y pudieran seguir leyendo la carta que le estaba escribiendo. En realidad era una mujer de la vida galante, una prostituta, que la traían envuelta en una sábana y que la traían a rastra para presentarla delante de Jesús. La mujer viene envuelta en sábana tratando de cubrirse completamente, pero no puede ser. Hay muchas miradas, muchas clases de miradas.
Están las miradas de las mujeres que la observan con tristeza y compasión, sabiendo cuál va a ser su destino, va a morir apedreada. Hay miradas de mujeres que tienen desprecio y sienten hacia ella cierto rencor porque ha degradado a la mujer misma dedicándose a la prostitución. Hay miradas de curiosidad por saber cómo es su cuerpo, si es bonita o no es bonita. Incluso hay miradas de lujuria, de hombres que desearían estar con ella. Hay toda clase de miradas. El único que no está mirando es Jesús, porque dice la Biblia que está en el suelo. ¿Qué está haciendo? Y eso tiene una razón, al final vamos a ver por qué. La traen, la arrojan a los pies de Jesús y de las personas que están ahí. Y entonces lanzan una invitación a Jesús. Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. La ley de Moisés nos dice, la ley por la cual nos regimos nosotros, nos dice y nos enseña que nosotros tenemos la obligación moral de apedrearla. Queremos saber qué piensas tú. Y es bien interesante la pregunta porque ellos la habían formulado con tiempo. Este es un acto premeditado en contra de Jesús. Estaban buscando la forma de hacerlo caer hasta que dijeron, tenemos una solución. La ley de Moisés dice que nosotros la tenemos que matar por apedreamiento. Permítanme explicarles cómo apedreaban a la gente. A los asesinos, la gente que se le comprobaba un crimen, un homicidio, que había matado a alguien, cavaban un pozo poco más alto de lo que la persona medía. Así que lo enjuiciaban públicamente y si era encontrado culpable lo arrojaban en el pozo. El familiar directo del muerto, junto con la familia directa, venían y eran los primeros en arrojar las piedras dentro del pozo, tratando de causar el mayor daño posible. Después de ellos venían las autoridades y venían todos los vecinos del pueblo y apedreaban al hombre de tal manera que llenaban el pozo con el hombre y con piedras hasta que salían las piedras. Así que el hombre, si no moría apedreado, moría asfixiado. Y quedaba allí como un monumento para decirle a los demás que se portaran bien y que no hicieran lo que aquel hombre había hecho. Cuando no se trataba de un homicidio, en este caso de alguien que había mentido, que había robado, que había adulterado, que había transgredido el sábado, tenían otra forma de apedrear. Los ponían en una pared, prácticamente, donde los acorralaban y entonces el que lo acusaba era el primero en arrojar la primera piedra. Y de allí venía el desfile de los testigos y todos aquellos a quienes había ofendido con su conducta y lo apedreaban contra la pared. La mayor parte del tiempo la gente moría apedreada por las últimas piedras, que eran las más grandes que se les arrojaban en la cabeza de su cuerpo para que murieran. Así morían apedreados. Ese era el destino que le esperaba a esta mujer. Así que estos hombres están preguntándole a Jesús, ¿tú qué piensas? ¿La debemos apedrear o no? Es una pregunta muy astuta, permítanme decirles por qué. Ellos, como les dije, se gobernaban por las leyes judías, pero tenían que respetar las leyes romanas en lo concerniente a la pena de muerte. Así que ellos se frotaban las manos y decían, bueno, en este momento ahora sí Jesús no tiene salida. Si Él nos dice que nosotros la apedreemos cumpliendo las leyes de Moisés, entonces lo vamos a acusar con los romanos de querer matarla a esa mujer. Pero si Él nos dice que no la apedreemos, que es lo más probable porque Jesús es todo amor y dulzura, ¿cómo va a decir que la apedree? Entonces lo vamos a apedrear a Él por ir en contra de la ley de Moisés. Y cuando vengan a preguntar que quién la apedreó, pues vamos a decir que fue la turba. ¿Y quién es la turba? Termina siendo nadie. Así que ellos se frotaban las manos porque ellos decían,
de esta Jesús, no se puede salvar. No se puede salvar. Jesús pudo haber salido muy fácil del asunto, muy fácil. Había una especie de jurisprudencia, algo que había pasado en la antigüedad, que había sentado la forma en que solucionar este conflicto. Y lo podemos encontrar ahí en la Biblia. Sin perder el libro de Juan, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 20, versículo número 10. Levítico, capítulo 20, versículo número 10. Está en el Antiguo Testamento, es uno de los primeros libros de la Biblia. De hecho, sería el tercer libro de la Biblia. Y allí encontramos en el capítulo número 20, versículo número 10. ¿Hay alguien que lo tenga, quiera ponerse de pie y pueda leerlo con voz audible, por favor? Para ver qué es lo que dice. Acá está nuestro hermano Luis. ¿Qué dice el Levítico 20:10, hermano? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Gracias. Eso decía la ley. Ahora, Jesús pudo haber salido de una forma muy rápida. Muy rápida. Pudo haber dicho, está bien. ¿Dónde está el caballero con el que esta mujer estaba cometiendo adulterio? Porque solo la llevaban a ella. Y ella solita no podía cometer el adulterio. ¿Quién faltaba? El hombre. Así que Jesús pudo haber salido muy fácil, tomar el camino cómodo de decirles, miren, no me vengan ustedes con estas cosas, traigan primero al adúltero. Pero no lo trajeron porque ellos mismos fueron los que formularon esa estrategia para hacer caer a Jesús. Y el que había cometido el adulterio con ella era cómplice de ellos. Sabedores de eso no lo podían traer. Ahora, en realidad no lo trajeron porque Jesús, ellos no pensaban que Jesús la iba a condenar a morir. Al contrario, ellos esperaban que la perdonara. Y las piedras que traían, en realidad no eran para la mujer, eran para Jesús. Eso es lo que ellos querían hacer aquel día. Sin embargo, Jesús no toma el camino más corto. Como siempre ha hecho, toma el camino más largo. La Biblia da evidencia de eso. Dice la Biblia que Lázaro, su amigo, estaba agonizando y estaba en una distancia como de aquí a Río Bravo, quizás. Y dice la Escritura que todavía se tardó 4 días más en llegar. ¿Cómo? Bueno, Jesús siempre tiene sus planes en mente que nosotros no alcanzamos a conocer. Y como no los conocemos, muchas veces dudamos y desconfiamos de esos planes. Porque somos tan desesperados como los niños cuando están en su fiesta de cumpleaños, que les traen los regalos y casi va entrando el niño a la fiesta con el regalo y el niño, el anfitrión, el que cumpleaños, ¿cómo está? Ya allí lo puede abrir, ¿no es cierto? Los papás tienen que decir, a la mesa, acá traigan, lo más de rato lo vamos a abrir. Nosotros somos igual, queremos saber el final desde el principio. Desde ahorita queremos saber todas las cosas, cómo es que nos van a ir, si vamos a tener buenos hijos, y si se van a casar, y van a tener buena familia, y si yo voy a tener un buen trabajo, y me van a jubilar, y si nunca me va a dar cáncer, y si no me voy a morir, y qué es lo que... Eso queremos saber siempre. Así somos de desesperados los seres humanos. Pero Jesús tiene sus propios planes, y generalmente Él toma el camino más lejos. Así que no usa esa jurisprudencia que existe, la deja allí, y se viene al camino más lejano. Vamos a regresar al libro de Juan, allí en el capítulo número 8, versículos 6 y 7. Dice así: mas decían esto tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, entonces se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
fue lo que hizo Jesús? Les voy a hacer una pregunta bien especial. Y aquí probablemente casi en todos los lugares donde la he hecho ha habido división de opiniones. ¿Autorizó Jesús la muerte de la mujer o no? ¿Cuántos piensan que no la autorizó ahora? Yo a ver sus manos. Bueno, ¿cuántos piensan que sí la está autorizando por lo que dijo? ¿Cuántos no piensan nada y no quieren comprometerse? Dijimos, no, mejor a ver, vamos a ver qué dice el pastor y luego ya. Sí, ya levantó la mano. Hermanos, Jesús les está diciendo, si ustedes quieren apedrearla y están libres de pecado, adelante. Háganlo. O sea, él dijo, está bien. Porque él había dicho algo que es clave que nosotros tenemos que recordar. No se confundan, dijo Jesús. Yo he venido no a abrogar la ley, sino a qué cosa? A cumplir. Y como él es el mismo ayer, hoy y siempre, nunca va a ir en contra de su propia palabra. Así que él se pone de pie y dice, si hay alguno de ustedes que esté limpio, arroje la primera piedra. Están autorizados. Y siguió escribiendo. Ahora, ¿qué escribía allí? ¿Eso te interesa? ¿Qué escribía allí? Hay un libro que nosotros tenemos que se llama el libro El deseado de todas las gentes, que es una biografía de Jesús, donde la autora dice que lo que Jesús estaba escribiendo allí en tierra eran los pecados de los que estaban acusando a la mujer. Mentira, robo, adulterio, asesinato, lujuria. Los estaba escribiendo. Y eso tendría cierta, o más bien mucha razón por el siguiente texto, porque dice el versículo número 9. Pero ellos, cuando escucharon esto, acusados por su conciencia, salieron uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dinos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Te exigimos una respuesta, dice Jesús. ¿Está bien? Si quieren apedrearla, háganlo. El que esté libre de pecado, que sea el primero. Y siguió escribiendo. Y como nosotros, ellos querían saber qué escribía Jesús. Así que cuando vieron que decía robo, uno de ellos pensó y dijo, está hablando de mí, está escribiendo de mí. Y cuando otro dijo adulterio, se recordó de su vida doble que estaba viviendo. Y cuando escribió mentira y todos los pecados, los que estaban allí para apedrearla, dice la Biblia, atormentados por su conciencia, se fueron uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, por una sencilla razón, y permítanme hacerlo en una expresión popular: todos tenían cola que les pisar. No había nadie justo. ¿Quién lo podía hacer? Hay una historia que me encanta que ilustra eso. Agarraron a un ladrón y lo sentenciaron a la horca por haberle robado al rey. Así que el ladrón, astutamente, cuando ya lo estaban tomando prisionero, agarró una piedra. Se lo llevaron. El día siguiente vino el verdugo para preguntarle, ¿cuál es tu última voluntad? Así que él dijo, pues yo quisiera plantar esta piedra, perdón, de donde va a salir una planta milagrosa, que los frutos van a ser de oro. Wow, dijo el guardia de la cárcel, pues eso es algo muy interesante, te voy a sacar para plantarla. No, dijo, yo no puedo. Tiene que ser una mano inmaculada, una mano que no haya cometido delitos y pecados. Y la mía, como soy un ladrón, cuando se puede, quizás podrás hacerlo tú. Dijo, no, yo no puedo. Pero soy alguien que sí puede, que el capitán de la guardia es un hombre íntegro. Y fue y le contó. El capitán de la guardia,
Pensó por unos momentos y dijo, no, yo tampoco creo, pero sí sé de alguien que puede. Y fueron a ver al tesorero del reino, un hombre de probada integridad. Le explicaron el asunto y le invitaron, le enseñaron la piedra, y el hombre dijo, no, yo tampoco puedo, pero sí sé alguien que puede. Vamos a ver al cardenal. Y fueron a buscar allá al cardenal. Le ofrecieron, hicieron un ofrecimiento, dijo, discúlpenme, yo no puedo, pero sí sé alguien que puede. El mismo rey en persona. Porque él lo ha puesto Dios. Así que fueron todos con el rey, con el puente ese de la piedra y con todo el séquito que iba allí a ofrecerle la piedra. Así que el cardenal le contó la historia y le dijo, Su Majestad, usted es el único aquí en esta nación capaz de sembrar esta piedra para que salga un árbol que dé frutos de oro. Así que cuando el rey tomó la piedra, vio que ninguno de ellos lo había hecho, se acercó hacia el preso y le dijo, ciertamente tú debes de morir por robo, pero tú debes de morir porque te descubrimos en el robo. Hoy te doy tu libertad porque nos has enseñado una lección, que ninguno de los que estamos aquí somos mejores que tú. Y es que eso pasa. Estos hombres se habían puesto por encima de las personas para juzgarlas y se habían olvidado de un hecho fundamental. Cuando tú utilizas la mano para señalar el problema de alguien, hay 3 dedos que te están acusando a ti. Y dijo Jesús, ¿por qué te pones a ver la basurita que está en el ojo de tu hermano y primero no ves la viga que está en el tuyo? En otras palabras, lo que Jesús les dijo, y es la lección que viene para nosotros hasta nuestros días, es: no te metas en lo que no te interesa. No te metas en lo que no te interesa. No tienes suficientes problemas tú para arreglarlos primero, en lugar de estar arreglando los problemas de otras personas. Esa es la lección que Jesús quería imprimir en ellos. Por eso tomó el camino más largo, porque Jesús quería llegar aún al corazón de los fariseos y de los escribas. Y apelando a la jurisprudencia, se iban a ir vacíos, pero ahora, aún con sus conciencias que los acusaban, eso en sí mismo era un mensaje de esperanza y de salvación para ellos. Ustedes también, si quieren arrepentirse, pueden ser parte del reino de Dios. Esa era la lección que quería enseñarles. Finalmente, encontramos a la mujer, y yo me imagino a la mujer en este momento cómo está. Cuando Jesús dice: el que de ustedes esté en libertad, arroje la primera piedra, yo me imagino que la mujer en ese momento se tapó con sus manos la cara, porque es el primer lugar que uno protege, y estaba esperando que las piedras llegaran sobre su cuerpo. Y después de unos segundos voltea a ver y observa todas las piedras en el piso. Todas. Y entonces dice el versículo número 10: Jesús se pone de pie y no ve a nadie, solamente a la mujer. ¿Qué dice la Biblia? Que no ve a nadie. Y entonces pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Pues la mujer no ha dicho: Señor, pero ¿cómo me preguntas eso? Pues si me hubieran condenado yo ya estaría muerta. Esta semana vamos a estudiar algunos casos de la Biblia como este, donde en apariencia Jesús hace preguntas torpes. Algunos pensarían: ¿por qué hace esas preguntas Jesús? Quiero decirles que ninguna de las preguntas de Jesús es tonta ni torpe. Tienen un sentido.
Lo que Jesús le está diciendo a la mujer, le está diciendo, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te trajo? ¿Cuál es la razón por la cual estás ahí en tierra? Hasta ese momento, todos la habían visto menos Jesús. Este es el momento cuando Jesús voltea a verla, porque Jesús no tiene ansiedad de ver al pecador, Él tiene el deseo y la necesidad de ver al redimido. Eso es lo que quiere ver, a una persona justificada de sus pecados. Por eso le dice, ninguno te condenó, ¿cierto? Vete y no peques más, ni yo te condeno, le dice Jesús. El único capaz de arrojar piedras ahí, ¿quién creen que era? Jesús pudo haberse parado y arrojar las piedras contra la mujer. Por eso Jesús le dijo, en esa terapia del perdón que utiliza, que es fabulosa, grandiosa, de parte de Cristo, ni yo te condeno, que soy el que te puedo condenar, ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, la esencia del cristianismo. Ya no vuelvas a hacer las cosas que te trajeron aquí. Cambia tu estilo de vida. Si tú eras una mujer prostituta y la gente te ubicaba como prostituta porque andabas con minifaldas y con escotes grandes y tu propia vestimenta decía que tú eras una prostituta, deja de hacer eso. Cambia tu manera de vivir. Cambia tu estilo de vida, que la gente cuando te vea hablar, cuando te vea correr, cuando te vea salir de tu casa, cuando te escuche hablar, cuando te vea cómo vistes, vea en ti que hay un cambio positivo del cristianismo. Eso es lo que termina siendo el cristianismo en las personas convertidas por Cristo Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravillosas palabras de Cristo Jesús, que cuando llegan a un corazón sediento de perdón, son como ríos de agua viva. Eso es lo que quiere Cristo hacer en nuestra vida. Nunca voy a olvidar a un hombre que llamaremos Ricardo. Lo conocí la primera vez que yo fui pastor, hace más de 16 años. Fue una de las primeras personas que yo conocí siendo pastor. Un hermano habló conmigo y me dijo, pastor, lo invito para que me acompañe a dar un estudio bíblico. Le decía, pues con gusto. Así que fuimos a la casa de Ricardo. Iban a estudiar Ricardo, su hermana y su sobrina. Cuando llegamos, yo vi a Ricardo, era un muchacho sumamente delgado. Y eso me extrañó, pero bueno, así hay gente, ¿no? Muy delgada. Así que empezamos a estudiar. Pasó el tiempo y un día me dijo la hermana, pastor, ¿por qué no me invita a la iglesia? Usted es joven y Ricardo también es joven y tal vez a través de esa invitación pues él quiera asistir a la iglesia, porque algunos tienen la falsa idea de que en la iglesia hay puros viejitos. No sé por qué algunos piensan que en la iglesia hay puros viejitos. No hay puros viejitos. Hay de todo en la iglesia. Ustedes van, ahorita yo estoy viendo allá, está lleno de chiquillos. Y hay jóvenes, y hay adultos, y también hay adultos mayores, ciertamente. Pero invítelo, porque como usted es joven, pues él va a querer ir con usted. Así que teníamos programado una actividad especial. Lo invité, me dijo que sí. Después de este sábado, lo que hicimos en la noche es algo que nosotros conocemos como sociales. Es una actividad recreativa sana, donde jugamos entre los jóvenes. Pues hay fútbol, hay algunos juegos ahí especiales que nosotros conocemos muy bien, como de cortar uvas, no hay uno que se llama así, de cortar uvas y el 1.20 y cosas así que jugamos. Una recreación sana, así que él decidió estar con nosotros. Y mientras jugábamos, estaba parado en una esquina. No estaba enfadado, pero estaba viendo todo expectante. Así que yo me acerqué con él y le dije, ¿qué pasó, Ricardo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás a gusto? ¿Te quieres ir o qué pasa? Dijo, no, pastor, no se preocupe, yo estoy bien, me siento muy a gusto aquí en un lugar de esto, nunca he estado en algo así. Lo que pasa, me dice, es que yo no puedo correr. Tengo problemas respiratorios y si me empiezo a agitar, entonces
Me voy a poner muy mal, pero estoy muy a gusto aquí en este lugar. Y estuvo hasta que todos terminamos, oramos y se fue. Un día, sobre el teléfono, era la misma hermana que me había presentado a Ricardo. Y esta hermana me pedía que lo fuera a ver pero al hospital. Me dijo que Ricardo estaba internado en terapia intensiva y que había pedido hablar conmigo. Así que yo fui al hospital. Cuando llegué me encontré con una escena difícil, dura. Ahí estaba Ricardo en un cuarto completamente aislado, conectado a unas máquinas que le permitían seguir viviendo. Aún estaba consciente. Y entonces cuando llegué ahí me dijo, pastor, quiero pedirle un favor, acérquese por favor, acérquese una silla, quiero platicarle mi historia. Me comenzó a contar su historia y me dijo, pastor, yo soy de un pueblito de aquí cerca de Chihuahua. Cuando yo era niño y jovencito tenía la ilusión de ir a estudiar a una de nuestras universidades. Y como todos los niños, pues crecí con esa idea y convencí a mis padres que eso era lo mejor que podía pasar en mi vida. Así que me fui. Pero quiero decirle que yo no conocía hasta ese momento lo que conocí en esa vida. Conocí gente muy mala, que me enseñó cosas muy malas que yo ni siquiera sabía que existían. Y comencé a juntarme con esas personas y mi vida comenzó a transformarse en eso que me estaban enseñando. Entre todo lo que me enseñaron, un día me contagiaron de SIDA. Yo tengo SIDA, pastor, y me estoy muriendo. Sé que me voy a morir. Pero yo quiero pedirle a usted hoy, este día, que ore, porque tengo mucho miedo, no de morirme aquí, sino de no ir al cielo con Jesús, como usted me ha enseñado. Ese es mi miedo, mi terror es ese. Y yo quiero que usted ore a Dios para que me perdone. Le dije a Ricardo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo orar por ti por eso, pero sí puedo enseñarte cómo hacerlo. Vamos a orarle. Y aquella noche le enseñé cómo orar y derramar su alma al Señor para pedir perdón por cada uno de sus pecados. Y ahí me quedé con él. Cuando terminamos de orar, llorando, me decía, pastor, ¿usted cree que Dios me va a perdonar? Le digo, yo sí creo que Dios me va a perdonar. Y es más, te voy a decir algo más. Si tú sales de aquí, porque lo iban a intervenir, si tú sales de aquí, yo te voy a bautizar. Eso es lo que te puedo decir. Y sus ojos se llenaron de alegría, había una sonrisa en sus labios, porque él sabía que aquel día su vida empezaba a cambiar. Yo tuve que salir a una campaña de evangelismo a otro lugar, y cuando regresé lo primero que hice fue ir al hospital. Y pregunté ahí con las enfermeras que dónde estaba el cuarto, si lo habían trasladado, porque ya no estaba en el cuarto. Así que una enfermera me dijo, Ricardo murió hace 2 días. Yo ya no lo volví a ver. Pero tengo la esperanza profunda en mi corazón de que algún día en el cielo yo me voy a encontrar con él. Y se lo voy a llevar a Jesús. O él a mí, no sé. Y le voy a decir, Jesús, Ricardo, al que tú perdonaste aquel 21 de febrero del año 2000, cuando derramó su alma pidiendo perdón por sus pecados delante de tu presencia. Yo no pude bautizarlo como pastor, pero yo sé que tú pudiste bautizarlo en el Espíritu Santo. Y esa es mi esperanza.
que yo tengo, que algún día pueda volver a ver a mi hija. Amigos y hermanos, nosotros tenemos muchas fallas con nosotros. Antes de señalar a otras personas, yo creo que tenemos muchas cosas que corregir con nosotros mismos, empezando en nuestra vida personal. ¿Por qué no lo comenzamos a hacer? ¿Por qué no le damos la oportunidad a Dios de transformar nuestra propia vida y que nos toque de tal manera que seamos criaturas nuevas en Cristo Jesús? Yo creo y firmemente estoy convencido que Él quiere hacer eso esta noche. Yo no creo en las casualidades, creo en los milagros. Y para mí no es casualidad que usted haya venido esta noche. Porque esta noche usted ya ha tenido su primer encuentro con Jesús. Su vida no va a ser igual. Porque ahora sabe que hay alguien que le está esperando con los brazos abiertos para darle el perdón. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. El perdón. Y yo preguntaría, ¿hay alguien aquí esta noche que quisiera recibir el perdón de nuestra vida? ¿Pueda pasar su mano? ¿Les gustaría ponerse de pie? Vamos a pedírselo a Dios y vamos a decirle, Señor, por favor, aquí está mi vida. He aprendido muchas cosas malas, pero hoy quiero acercarme a ti para que tú me perdones. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Hoy, aquí estamos delante de tu presencia. Somos un grupo de personas imperfectas, que nos equivocamos constantemente. Muchos de nosotros cometemos errores aún en conciencia. Pero hoy, Señor, nos acercamos a ti para pedirte que tú nos perdones. Queremos escuchar de ti las mismas palabras que dijiste a esa mujer. No yo me condeno. Vete y no peques más. Hay diferentes personas. Hay algunas que quizás tienen problemas en su matrimonio. No logran encontrar la salida de las discusiones que hay todos los días. Quizás hay personas aquí que tengan problemas en su negocio, en el trabajo, los van a correr, están desempleados. Hay personas que tienen problemas con sus hijos, no saben cómo corregir, cómo platicar con ellos. Quizás hay personas que están enfermas, de alguna enfermedad que no se quiere ir. Yo no conozco los casos, pero tú sí. Y esta noche, Señor del cielo, yo te pido que tú les abraces muy fuerte contra tu pecho y tú les hagas sentir que les amas. Que al salir por esa puerta podamos salir con la plena confianza y certeza de saber que nuestras vidas están en tus manos de amor. Te pido, Señor, como favor especial, que tú vendes nuestros sueños, que acaricies nuestra frente, que beses nuestra mejilla y nos digas: aquí estoy, tranquilo, no tengas miedo. Quédate con nosotros y gracias por tu palabra, porque sé que en ella encontramos el mensaje de vida para vida eterna. Todo esto lo rogamos y lo pedimos en el único nombre que sobre todo nombre es, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga y que la paz de Jesús quede con ustedes. Amén.